A ver, los 6 libros de la República de Jean Bodin. La pregunta, ¿cuál era? Cuénteme. ¿Qué relación existe entre excepción y soberanía y por qué este vínculo es el eje central de la moderna teoría del Estado? Jean Bodin se puede considerar como el fundador de la moderna teoría del Estado precisamente porque relaciona estos dos elementos, la excepción con la soberanía. Hemos definido, el propio Jean Bodin define a la soberanía como un poder máximo, más bien dicho, como el alma del Estado. Y nosotros hemos venido comentando que la soberanía es un poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo. El tema es que, si bien es cierto, la soberanía necesita una serie de colaborantes para poder efectuar sus fines, la soberanía no viene necesariamente de la colaboración, sino de la voluntad. La voluntad es completamente indivisible. El poder no. El poder, recuerden que siempre es una construcción colectiva. Pero la voluntad, a diferencia del poder, es perfectamente indivisible. Y entonces, este es justamente el tema. Porque es soberano, y muy bien Schmitt lo argumenta, es soberano aquel que decide en estado de excepción. Si es soberano aquel que decide en estado de excepción, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La soberanía aplica cuando la ley guarda silencio. La ley que supone una serie de límites, una serie de facultades, una serie de sistemas diferenciados de gestión pública, distensiones entre una facultad y otra, o sea, lo que se llama sistema constitucional. Es justamente eso, una serie de facultades, de funciones especializadas y altamente diferenciadas entre diferentes órganos de gobierno. Sí, pero ahí aplican poderes públicos, el poder relacionado con la facultad y por tanto anclado a una colectividad concreta, a una colectividad específica. La soberanía rompe con esta colectividad. Y si bien es cierto, para que la soberanía logre sus fines se necesita el apoyo de esta colectividad, el origen no es la colaboración, el origen de la soberanía es la voluntad. Que no es la voluntad general, sino la voluntad de aquel que se encuentra en la cúspide de la pirámide, aquel que es considerado como soberano. Habría que irse concretamente en la parte de los 6 libros de la República a algunos puntos centrales. Por ejemplo, ¿qué es la soberanía? Y nos dice el poder absoluto y perpetuo de una república. ¿Qué es el poder soberano? Y entonces argumenta Jean Bodin: ningún comisario o magistrado con poder absoluto para disponer de la república por tiempo limitado tuvo realmente poder soberano. El dictador no era príncipe ni magistrado soberano, sino simple comisario para conducir la guerra, reprimir la sedición, reformar el Estado o instruir nuevos oficiales. Acuérdense que está en Jean Bodin hablando de la dictadura, pero, ojo, de la dictadura, ¿de qué tipo? Jean Bodin habla de la dictadura, pero ¿de qué tipo de dictadura habla? Y por tanto, ¿esa cómo se llama? La dictadura comisaria. Recuerden que tenemos la dictadura comisaria y recuerden que tenemos la dictadura soberana. La dictadura comisaria, el comicio, un encargo, el dictador por encargo. Acuérdense que el Senado se disolvía, durante 6 meses se resolvió una emergencia, el dictador caducaba, la dictadura caducaba una vez que se cumplían los 6 meses, o bien una vez que se resolvía la problemática, se resolvía la crisis. Ahora, Jean Bodin lo que está diciendo es: ese dictador realmente no es un dictador soberano, era un dictador comisario. Por eso argumenta: ningún comisario o magistrado con poder absoluto para disponer de la república por tiempo limitado 6 meses, tuvo realmente poder soberano. El dictador no era príncipe ni magistrado soberano, sino simple comisario para conducir la guerra, reprimir la sedición, reformar el Estado o instruir nuevos oficiales. La soberanía no es limitada, ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo. El príncipe soberano, quien solo está obligado a dar cuenta
a Dios. Esto es central. Los poderes sí son poderes limitados. ¿Por qué? Porque todo poder no es otra cosa más que la organización de una función pública concreta, a partir de una colectividad. Y este poder, ojo, sí está limitado. ¿Por qué? Por la propia ley. Los poderes, las facultades, sí se encuentran completamente limitadas. Se encuentran limitadas, ¿por qué? Por la propia ley, por el propio ordenamiento jurídico. La soberanía no se encuentra limitada. ¿Por qué la soberanía no se encuentra limitada? Porque no está bajo sustento de qué. No solo porque no tiene otro poder por encima del mismo. ¿Mande? A ver, allá atrás. ¿Por qué la soberanía no está limitada? Porque viene de la voluntad, ¿no? Porque viene de la voluntad. Porque viene de la voluntad. Porque solamente la ley es capaz de limitar. La ley es el límite. Entonces, si la ley es el límite, la soberanía no se mueve bajo la propia ley. Porque la soberanía puede estar en el estado de excepción, ¿no? La soberanía siempre se encuentra en el estado de excepción, en el justitio, es decir, cuando la norma se queda suspendida, queda cancelada. Ojo, es soberano aquel que decide. ¿A partir de qué? A partir del estado de excepción. Entonces, la soberanía no puede limitarse. La soberanía en sí mismo no tiene límites. Esto es importante porque me acuerdo que alguna vez les comenté, si el sistema constitucional, el sistema de facultades es la materia constitucional, la antimateria constitucional es la soberanía, y esa proviene de la voluntad, y la voluntad es indivisible. La voluntad general, que tanto va a derramar tinta Rousseau en torno a eso, y junto con Rousseau muchísimos más, la voluntad general no es la voluntad de todos, no es la sumatoria de las voluntades particulares, es la voluntad de aquel que decide sin necesidad de apego a la norma. ¿Y por qué decide sin necesidad de apego a la norma? ¿Es porque es arbitrario? No. ¿Porque es un tirano? No. Porque es capaz de operar su voluntad sin necesidad de ¿qué? Del sustento jurídico. Y entonces tenemos estas dos fuerzas, esta materia de este sistema de facultades y esta antimateria, y las dos coexisten, excluyéndose una a otra, pero al final de cuentas coexisten. Entonces, ¿qué otra parte es importante para entender nuestra pregunta? Dice, la soberanía es perpetua y debe entenderse en el marco de la vida de quien tiene el poder. Si el magistrado continúa en el ejercicio del poder soberano por mutuo consentimiento, sostengo que no es príncipe soberano, pues lo ejerce por tolerancia. Mucho menos lo será si se trata de tiempo indeterminado, porque en tal caso lo ejerce por comisión precaria. Si el poder absoluto le es dado pura y simplemente, no a título de magistrado o de comisario, ni en forma de precario, es claro que aquel es y puede llamarse monarca soberano, ya que el pueblo se ha despojado de su poder soberano para darle posesión e investirlo, poniendo en él todo su poder, prerrogativas y soberanías. Aquí hay un tema central: pueblo soberano, el despojo de la soberanía del pueblo para que pueda ser materializado por el soberano. Y aquí la pregunta es muy simple: ¿por qué el pueblo pudiera llegar a ser soberano, pero siempre la soberanía que pueda llegar a tener es despojada para poder materializarla el propio monarca, el propio príncipe? ¿En qué casos el pueblo puede llegar a ser soberano? Ya pueden contestar eso. Ya pueden contestar. Y tarde o temprano la realidad se asoma. Bueno, es que si dice que el monarca se vuelve soberano cuando el pueblo se despoja totalmente de su poder de soberanía, el pueblo puede ser soberano cuando ya no se rige nada más por su colectividad a partir de un interés. A ver, no. Pensemos.
¿En qué caso? O sea, la soberanía proviene del pueblo, pero no la detenta el pueblo, y mucho menos la puede ejercer. Esta es toda la clave de la teoría del Estado. Esto nos da, ni siquiera lo entiende bien Rousseau, pero nos da perfectas claves para poder explicarlo. Pero ya con lo que hemos visto pueden hacer esa pregunta. ¿En qué casos el pueblo es soberano? ¿Y por qué, si la soberanía proviene del pueblo, por qué no puede detentarla? Cuando no necesita la ley. Piensen. A ver, ¿alguna idea? Recuerden el proceso contractualista. Es tan simple como eso. A ver, tenemos el estado de naturaleza. Y después el estado de naturaleza se convierte necesariamente en el estado de guerra. A partir de la razón surge exactamente un pacto prepolítico. Ya les ayudé bastante. ¿En qué momento el pueblo es soberano? Dime. Cuando el Estado entra, cuando es el Estado civil, porque el Estado civil proviene de una sumatoria corpórea, una sumatoria de cuerpos. Ok. ¿Y? Entonces, ahí viene cuando pierde su soberanía, porque el representante del Estado civil es el soberano. Casa. El pueblo es soberano justamente aquí. La soberanía del pueblo es prepolítica. Esa es la diferencia. Por eso hay un despojo para lograr ¿qué cosa? El Estado civil. Y en el Estado civil ya tenemos muy claro quién manda y quién gobierna. En el Estado civil ya no tenemos fuerza, ya tenemos ley. En el Estado civil ya no tenemos posesión, tenemos propiedad. Sí. Y entonces en el Estado civil se erige, ¿qué? Se erige la soberanía mediada por la representación. Ojo, si en el Estado civil se erige la soberanía mediada por la propia representación, ¿qué quiere decir? Que la soberanía del pueblo, a partir de esta sumatoria corpórea, está aquí. El pueblo es soberano prepolíticamente. ¿Por qué? Porque cuando son impulsados por la razón a llegar a una reunión, no lo hacen bajo lineamientos de ninguna ley. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pacto es llegar a un acuerdo. No sabemos los términos del acuerdo, no sabemos los términos de la Constitución, no sabemos los términos de la forma de gobierno. El pacto es llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para discutir sobre los términos. Entonces, el pueblo en efecto es soberano prepolíticamente, porque el cese, el armisticio, el cese a la guerra y la reunión se hacen sin ningún apego. ¿A qué? A ninguna norma posible, porque no existe, apenas se están creando. Entonces sí, el pueblo es soberano, por eso existe un despojo de esta soberanía. Por eso tenemos un tránsito entre ¿qué y qué? Entre comunidad y sociedad. Y en efecto, tenemos una voluntad comunitaria, y la voluntad comunitaria, ¿cuál es? Llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los términos del acuerdo? No lo sabemos. Pero el punto es reunirse, parar la guerra para llegar a un acuerdo. Sí, el pueblo es soberano. Tiene razón Rousseau. Lo que nunca aclara Rousseau es que esa soberanía es prepolítica. Porque la soberanía política la va a ejercer el soberano mismo, el mandatario, que es esta soberanía la ejerce por mediación, es decir, por representación. Y si la ejerce por mediación y si la ejerce por representación, entonces esa soberanía es absolutamente política. Y entonces ya tenemos la forma de gobierno, la Constitución versus soberanía. La Constitución que va a estar ejerciendo sus propios mecanismos, pero la interrupción sistemática de la Constitución, eso se llama estado de excepción, y por tanto la propia soberanía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, tenemos dos polos,
dos realidades completamente distintas, donde el soberano entra donde está el estado de excepción. Y entonces tenemos una interrupción de manera sistemática. ¿De qué? Del Estado de Derecho, que es sistemáticamente interrumpido por el estado de excepción. ¿Qué? Profe, pero yo siento que ahí, pues, o sea, digamos, Bodán cree que había un error porque si estamos hablando de un pacto prepolítico, por lo general los que hacen los pactos, los que hacen acuerdos después de un estado de guerra, pues es la élite dominante de los dos estados, ¿no? Entonces, en sí no sería el pueblo el que haría pactos, no sería ese grupo determinado de personas, ¿no? Desde tu lógica, la lógica siempre nos lleva a un error. Acuérdense que el razonamiento, cualquier razón. La lógica siempre nos lleva a un error, tu lógica es impecable, pero estás olvidando algo que nos enseñaron los griegos, que el espacio público político nunca es para todos. Y que aquí lo que está contando es los que son miembros del espacio público político. Y siempre ese espacio público político no son todos, siempre son, hablaste de una élite, palabra del siglo XIX, siempre es una élite, siempre es, hablemos de una comunidad reducida, que no precisamente son toda la población. Entonces, reformulamos, ¿Bodán está en un error? No, Bodán está expresando, es parte de la tradición del pensamiento político occidental, donde el espacio público nunca son todos, siempre es una comunidad que está dentro de ese espacio político frente a una inmensa mayoría que está fuera. Entonces, no está en un error. Bodán es un representante de la tradición del pensamiento político occidental. La lógica y el razonamiento nos pueden llevar a grandes errores. ¿Quién más? Bueno, entonces, pues queda claro el tema. O sea, queda claro que sí el pueblo es soberano, prepolíticamente. Y por eso, hasta nuestra Constitución que anda de cumpleaños, por eso la Constitución es clara y el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno. Es decir, el pueblo tiene el derecho de ¿qué? De retraerse una vez más a esta soberanía prepolítica para cambiar esto. Pero no quiere decir que el pueblo es soberano en ejercicio y en procedimiento. ¿Por qué? Otro punto central y otro prejuicio de Rousseau, que lo podemos entender muy bien desde Jean Bodin. Porque la soberanía supone decisión. Y la soberanía, al suponer decisión, ojo, una colectividad no es capaz de decidir. La decisión siempre proviene de manera unitaria. Una colectividad puede votar. Una colectividad puede elegir muchas opciones. Pero una colectividad no puede decidir por la simple y sencilla razón de que somos plurales. ¿Y por qué? Porque los intereses de uno se encuentran en detrimento de los intereses de otro. La decisión siempre es unitaria. El pueblo es soberano prepolíticamente, pero no soberano políticamente y procesalmente, activamente. Pero por eso la Constitución es clara. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno, es decir, de retraerse de nueva cuenta al pacto prepolítico y generar nuevas decisiones en torno a la forma de gobierno. Entonces, por eso el pueblo no puede ser soberano políticamente, porque eso implica decisiones y una colectividad no es capaz de decidir. Puede llegar a un acuerdo, que es distinto. Es más, lo acabamos de decir, los términos son llegar a un acuerdo. ¿Cuáles? O sea, el pacto es llegar a un acuerdo. ¿Cuáles van a ser los términos de ese acuerdo? ¿Cuáles van a ser las decisiones de ese acuerdo? No lo sabemos. Entonces, ahí está el tema. Algo que Rousseau jamás aclara y que es importante aclarar. Por eso el propio Bodin, y ya la última idea que tiene el propio Bodin, es la soberanía. El rey no muere jamás. Es decir, no es que no muera el rey, no es que no muera aquel que es soberano. Simple y sencillamente, la soberanía es perpetua, la soberanía es permanente.
¿Por qué? Porque el Estado civil, el sistema constitucional, tiene límites, porque no todo puede decidirse bajo ¿qué? Bajo el elemento jurídico. Y llega un momento donde el estado de excepción tiene que operar, no, ojo, y esto es central, el estado de excepción tiene que operar no para cancelar el estado civil, sino para poder resguardarlo. Se suspende la norma para que la norma siga operando. Y entonces este es el talón de Aquiles de la moderna teoría del Estado. ¿Cómo se vincula? Y esa era su pregunta. ¿Cómo se vincula la excepción con la soberanía? Y por qué esto constituye el cáliz de la moderna teoría del Estado. Jean Baudin es el padre de la moderna teoría del Estado. Dime. Entonces puede decir que también la ley es quien faculta al soberano para decidir en casos de No. excepción. Otra vez lógica. La ley es la que faculta al soberano para que él decida sobre casos de excepción. ¿Y qué contenido tiene la excepción? ¿Y qué contenido tiene esa decisión? Esos son casos concretos. No puede la ley simple, llana, sonsa, plana, decidir, o sea, contemplar cada uno de los casos. Lógica, mucha lógica. Ese es el problema. Supriman la lógica. Pensar es desocultar lo que está oculto. La lógica, A más B más C igual a 180 grados. Es posible eso porque A más B más C están vacíos. Okay. ¿Qué más? ¿Preguntas? No, nadie, dime. ¿Se le puede considerar soberano a aquel que hace consultas a sus ciudadanos? Interesantísimo. Rousseau es otra vez la respuesta. A ver, ¿se puede considerar soberano a alguien que hace consultas? ¿Es un soberano? Eso solamente es posible bajo una ideología democrática. ¿Dónde está la soberanía? Hacer consulta. La soberanía está en la decisión de ¿qué? De hacer una consulta. Ojo, esa soberanía busca el apoyo popular. ¿Por qué? Porque la decisión soberana proviene de la voluntad de aquel que es soberano. Sí, pero esa voluntad puede ser mucho más fuerte, esa voluntad puede ser mucho más legítima, esa voluntad puede ser más eficiente si esa voluntad se llena con el apoyo, se contamina con el apoyo de un grupo, que nunca será una mayoría, será una minoría representativa, pero no importa. No es lo mismo que el soberano diga se canceló Texcoco porque yo dije que se cancelará Texcoco, a vamos a someter una consulta pública para que los ciudadanos decidan si se cancela o no se cancela Texcoco. ¿Dónde está el acto soberano? Someter una obra de que llevaba el 48% a la cancelación y pagar bonos y liquidar, y en fin. Ese es el acto soberano. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, está en excepción. ¿Por qué? El presupuesto público había determinado que se tenía que partidas presupuestales para pagar las labores del aeropuerto y las labores de construcción. Pero de pronto aquel que es soberano dice, a la fregada con la norma. Nos vamos por la libre. Aquí se hace lo que yo digo. Ah, bueno, pero no es lo mismo que diga aquí se hace lo que yo digo, a que lo que yo digo, cuatro babosos lo respaldan. Y entonces se hace la consulta pública y es exactamente lo mismo. O sea, la consulta no es decisiva. La consulta es un mecanismo de propaganda y de respaldo a una decisión soberana. Ese soberano, ¿qué es lo que busca? El respaldo. ¿De qué? De un grupo. Porque ¿cuántos votaron en la consulta del aeropuerto? O sea, no fue ni 1 millón de personas. ¿Cuántos participaron? No fue ni 1 millón de personas. ¿Cuántos electores somos? 88 millones. O sea, y de ese 1.300.000, más menos, datos más menos, 300.000 votamos en contra de que se cancelara el aeropuerto de Texcoco. Y el restante, pues votó a favor de que se cancele el aeropuerto de Texcoco. O sea, ¿estás de acuerdo que es un porcentaje no significativo? No importa, la decisión está tomada. Lo único que busca ese soberano es un respaldo
democrático, popular. ¿Qué? Sería como un elemento de legitimación. Pues obviamente es un elemento de legitimación. Profe, y con esa consulta, y me imagino que pide la opinión pública, ¿la soberanía no adquiere un límite inferior? Interesante, porque precisamente porque la soberanía no tiene límites superiores pero sí inferiores, la soberanía puede ser respaldada ni siquiera por una mayoría, simplemente por un grupo popular. Es decir, la soberanía busca popularidad, es decir, respaldo popular, y eso no es otra cosa más que lo que decía ya nuestro compañero, legitimidad. Porque, ojo, una cosa es una soberanía que tiene respaldo y otra cosa muy distinta es una soberanía que no tiene respaldo. Pero el respaldo no viene del sistema constitucional, el respaldo no viene de la ley, el respaldo viene de la opinión pública. Recuerden que el contrapeso, o sea, la antimateria tiene no exactamente equilibrios, sino la antimateria tiene fronteras. La soberanía necesita de la opinión pública y la opinión pública se convierte en un contrapeso no procesal, no institucional, en un contrapeso no jurídico, a eso a nadie le importa, un contrapeso real, fáctico. Y entonces la opinión pública lo es todo. ¿Por qué? Porque mientras más soberano, ojo, esto es central, mientras más soberano es alguien, es decir, mientras más ejerce el estado de excepción en detrimento del estado civil, el contrapeso más fuerte será la opinión pública, que es el caso que estamos viviendo en México con el presente gobierno. La opinión pública lo es todo. La opinión pública es la única capaz de ¿qué? De mediar, ni siquiera limitar, mediar la decisión del soberano. Pero ojo, esa decisión va a ejercerse irremediablemente. No es lo mismo que tenga el respaldo a que no lo tenga. Si no lo tiene, sigue siendo soberanía. Pero claro, en una sociedad donde la democracia dejó de ser una forma de gobierno y se convirtió en una ideología política, es importante que incluso que las decisiones soberanas, es decir, las decisiones de excepción, tengan el respaldo de la opinión pública. Y no importa que participen 900,000 personas en una consulta y que de esas 900,000 personas se hayan subido, al único avión que se hayan subido, una quinta parte es al de la feria del pueblo. Juego mecánico. O sea, el único avión que te ha subido, no importa, tú participas. Y de eso se trata, de ese respaldo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Entonces, ¿puede existir soberanía sin la opinión pública? Sí, pero es mucho mejor y mucho más eficiente que exista soberanía con el respaldo de la opinión pública. Y hasta eso, este respaldo va a ser artificioso. Porque regreso al tema, 900,000 participaron en un poquito menos de 1,000,000, participaron en la consulta del aeropuerto. Somos 88 millones de electores. O sea, no es ni siquiera significativo. El punto es que no estamos bajo números, no estamos bajo significación. Pero después de esa consulta, el presidente puede perfectamente decir con toda la boca, la gente lo apoyó. Ah, bueno, pero nada más participaron 900,000. Ah, bueno, la consulta estaba para todos lados. La consulta estaba en todo el país. Y había centros que no fueron, no les interesó. O a lo mejor no fueron porque pues, están de acuerdo con nosotros. ¿Ya? Yo tengo otros datos. Sería más bien, bueno, la consulta como una representación de que el pueblo puede ser soberano. No es una representación, porque la representación supone números. La representación supone significación. La representación es significativa, estadísticamente significativa. Es simplemente un artilugio, un arcana imperio, un secreto de fabricación. Soy yo, pero no voy a decir que soy yo. Es la gente la que nos está apoyando, y es la gente. El pueblo quita, el pueblo pone, el pueblo decide. Es para que sigan creyendo en su forma de gobierno. Por supuesto, y es porque, ¿qué dice el Vox Populi? Por primera vez nos preguntan. Pues sí, pero la decisión ya está tomada. No seas güey. O sea, sí que bueno que te pregunten.
Es como decir, ¿ya quieren examen, verdad? Sí. Bueno, no. Bueno, yo les pregunté. La decisión ya está tomada, va a haber examen. O sea, estamos de acuerdo que si sacan 5 recursan, ¿verdad? Sí. ¿Ya ven? Estoy preguntando. La decisión ya está tomada. Es como el profesor tú te repruebas solito. No, lo estoy reprobando yo. Porque puedo perfectamente decir, bueno, decías tonterías, ok. Tienes, sacaste 5.4. Bueno, pero veniste a todas las clases. Y de repente levantabas tu manita. Ok, ahora, 6. No, quien te está pasando soy yo. Quien te está decidiendo pasar soy yo. Sí, exactamente. Quien te está pasando soy yo, quien te está reprobando soy yo, punto. Porque perfectamente el 5.4 lo puedo traducir a 6. Cosa que no haremos. Y miren, ya se los avisé. Ya lo saben. Están de acuerdo que 5.4 no sube. Pues ahí está. No estamos decidiendo juntos. El grupo quita y el grupo pone. Porque las cosas estamos haciéndolas distintas. Muy diferente a los profesores anteriores. ¿Alguien más? Profe, entonces podemos hablar de una tiranía cuando no existe legitimidad hacia la soberanía. ¡Qué interesante! La tiranía es una forma de dominación. Bien. Si no tienes el respaldo y sin embargo ejerces lo que la soberanía dice, en efecto, eso es una tiranía. Por eso, tiranía y dictadura no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el tirano es uno contra, a pesar de todos. Y el dictador lo único que hace es ser un dictador soberano. ¿Qué diferencia existe entre un gobierno? República y tiranía son cercanas. ¿Por qué son cercanas? Porque la república es el gobierno de las leyes por encima de los hombres, pero no todo el tiempo puedes gobernar con las leyes. Entonces tienes que establecer mecanismos de excepción. ¿Qué pasa con la dictadura? La dictadura no tiene que ver con que un sujeto permanezca en el poder durante mucho tiempo. La dictadura no tiene que ver con el tiempo. Eso es un absurdo. La dictadura tiene que ver con que no existe estado civil y el sujeto todo el tiempo gobierna con estado de excepción. Rápido, pregunta Chaira. ¿El presidente es dictador? No lo es. Es un autócrata, que es diferente. Pero no es un dictador. ¿Por qué? Insabi. Los gobernadores del PAN dijeron, hazle como quieras, nosotros no vamos contigo. ¿Qué quiere decir? Eso está, ¿por qué pueden hacer eso los gobernadores? Porque tienen un sustento jurídico. Ojo, puede tener, y vean lo barroco y lo maravilloso del sistema constitucional mexicano. Puede tener el apoyo, puede tener el presidente puede tener la Cámara de Diputados en el bolsillo, puede tener la Cámara de Senadores, puede tener incluso la Corte, pero si no tienen los gobernadores, vale. ¿Por qué? Porque el pacto es federal, porque estamos en una federación. Entonces los gobernadores del PAN dijeron, a los del PRI los convenció, pero a los del PAN dijeron, sorry, nosotros tenemos otro sistema de salud. Tú tienes otros datos, nosotros tenemos otro sistema de salud. Y entonces es un programa federal que realmente no aplica a toda la federación. Eso es un contrapeso que la Constitución determinó. Y entonces, ojo, ¿cuáles son los únicos 2 contrapesos eficientes en estos tiempos en este país? La federación, el contrapeso federal y ¿qué más? La opinión pública. Para de contar. Por tanto, no es un dictador, es un autócrata, que es diferente, pero no un dictador. ¿Por qué? Porque el dictador gobierna sin apego a la norma. Y desde el momento en el que hay normas operando, no. Lo que sí tenemos es un exceso de excepción en detrimento del Estado civil. Y eso nos lleva necesariamente a una autocracia. ¿Por qué? Porque opera con mayor frecuencia la voluntad del soberano que el sistema de pesos, contrapesos, facultades, etc.
sea, eso sí tenemos, una autocracia, autocratos, la fuerza o la persistencia de uno solo. Eso sí tenemos. Dictadura no, y tiranía mucho menos. Jamás puedes pensar en una tiranía cuando hay el 70% de aprobación. Uno de los presidentes mejor aprobados y mejor calificados en la historia, que es todo un fenómeno sociológico, con cero crecimiento, con problemas de delincuencia gigantescos, o sea, con una informalidad creciente, en fin, con todo eso, tienes niveles de aprobación del 70%. Rompe una vieja regla. Cuando baja el crecimiento económico, cuando existe una recesión económica o crisis económica, la aprobación hacia el soberano baja irremediablemente. Esa regla se quiebra en México. No es la primera vez que las reglas, los lineamientos de la teoría política se quiebran en este país. Este país siempre es un desafío para la teoría política.